Hermanos, vamos a orar para iniciar la palabra. Gracias, Señor, te damos por este día que nos das. Gracias porque estamos aquí una vez más. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a través de mí, Señor. Yo nada soy sin usted, Padre, y redarguya nuestros corazones, Señor. Hable a nuestros corazones, Padre bendito, porque usted es el único, Señor, que puede restaurarnos, Señor, que puede darnos esas fuerzas que nosotros necesitamos, Padre. En sus manos ponemos este servicio, Señor, y sea usted hablando, Padre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir en el libro de Juan, nuestra Biblia, en el capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 2. Con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El número 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén, hermanos. Hasta ahí podemos tomar asiento. Este lugar, el estanque de Betesda, Betesda significa lugar de la misericordia o casa de la gracia. Los historiadores seculares dicen que este estanque fue construido en 2 partes. La primera parte en el siglo 8 antes de Cristo y la segunda parte en el siglo 3 antes de Cristo. Dice que fue construido en un principio para lavar a las ovejas antes de ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Vemos que en este lugar había 3 tipos de personas que estaban impedidas físicamente: ciegos, cojos y paralíticos. Los ciegos, como sabemos, son personas que no ven. Los cojos son personas que andan con descompás, que caminan con dificultad, que tienen una discapacidad, que tienen un dolor inferior, es decir, en sus piernas, o que les falta alguna de ellas. Y los paralíticos que sufren parálisis y que han perdido movimiento. Entonces, vamos a enfocarnos en esta palabra que es parálisis. La definición de esta palabra significa que es una pérdida total o parcial del movimiento de una o más partes del cuerpo. Esta palabra viene del griego paralúticos, que significa aflojamiento, perder fuerza, y del hebreo yabesh, que significa secarse, confuso, desilusionado, marchito, seco. Refiriéndose a esta palabra secarse, podemos ver de una manera rápida en Primera de Reyes 13:4, que dice que el rey Jeroboam extendió su brazo contra un varón de Dios. Entonces, al momento que él extiende su brazo, se le seca y le queda tieso, por lo cual ya no lo puede mover. Entonces, parálisis significa secarse o perder fuerza.
Como ustedes tal vez ya lo notaron, desde el día 24 de enero estoy pasando por una parálisis en mi cara del lado derecho. Esta parálisis tiene muchos síntomas físicos. No puedo hablar correctamente, no puedo comer correctamente, no puedo beber agua en una botella o en un vaso. Hay mucha sensibilidad al ruido, ¿verdad? En el oído. El ojo no ve muy bien, a veces ve borroso, a veces se seca, a veces llora mucho. Es una parte que no tiene movimiento, entonces es por eso que está paralizada. Yo he pasado esto 3 veces en mi vida, en la niñez, en la adolescencia y ahora de adulto, y el Señor me ha permitido ver y comparar las 3 etapas. Cuando yo era niña no me acuerdo, en realidad solamente me acuerdo que no podía hablar bien, no tenía una conciencia madura, y en mi adolescencia ahí sí sufrí mucho porque me desesperaba y lloraba mucho, no quería ir a la escuela, no quería que me vieran así. Entonces, y ahora de adulto, al principio de esto empezó a querer entrar en mí una desesperación y un lloro, pero más que nada por la frustración de cuando nosotros hacemos cosas normales como comer, como cerrar el ojo, pues cuando nos vemos impedidos, entonces ahí viene la frustración, ¿verdad? Porque no estamos bien. Pero cuando yo empecé a tener esto, a mi mente vino, esto es de paciencia. Entonces, el conocer y el acercarme al Señor ahora en esta etapa y conocer, ¿verdad?, un poco de su palabra, me llevó a un versículo que decimos mucho en esta congregación y que en realidad es cierto. Y no es casualidad que este versículo lo haya dicho en su predicación la hermana Cindy, la pastora, y el pastor, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un propósito y el Señor nos ha llamado. Entonces, cuando estamos pasando por algo en nuestra vida, tiene que darnos la enseñanza de que va a ayudarnos a bien. Algo bueno va a salir de lo que estamos pasando y nos va a ayudar a crecer. Esta palabra, bueno, cuando yo estaba así, ¿verdad?, llega el calendario para compartir la palabra. Entonces, cuando yo veo que mi nombre aparece ahí, yo digo, bueno, pues lo primero que digo cuando veo mi nombre, bueno, pues no puedo hablar bien, tengo una parálisis física. Y a mi mente enseguida viene, y el espíritu también lo tienes paralizado. Entonces, obviamente, pues yo mi respuesta dije, no, pues no. Entonces, el enfoque en esta mañana se refiere a eso, a la parálisis espiritual, a que podemos estar físicamente impedidos, pero nuestro espíritu debe de seguir avanzando y debe de seguir caminando. Esta parálisis, la espiritual, es más peligrosa, hermanos, para nosotros, los que ya conocemos, porque antes, cuando no conocíamos a Dios, estábamos muertos porque hacíamos cosas que no le agradaban al Señor. Espiritualmente estábamos muertos. Cuando llegamos a Cristo y le conocemos, Él nos da nueva vida. Y a veces hay situaciones en las que podemos paralizarnos, como en este caso hubiera podido haber sido el mío, y sin darnos cuenta podemos ir nuevamente a esa muerte espiritual y vamos a terminar haciendo el 100% de las cosas que no le agradan a Dios. Es por eso que esta parálisis espiritual es mucho más peligrosa. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos paraliza? Nos paraliza el miedo,
esa sensación de angustia que tenemos, o a veces el ser tímidos, el tener miedo de hacer las cosas por el que va a pasar después. La incredulidad también nos paraliza, porque si tenemos dudas, si tenemos desconfianza, si tenemos incertidumbre, eso no nos va a ayudar a avanzar. La inseguridad emocional, cuando no hay firmeza en nuestros pensamientos, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. La culpabilidad, cuando nos sentimos responsables por algo y pensamos que es nuestra culpa, cuando no nos sentimos dignos, y la culpa sabemos que es una falta voluntaria. Otra cosa que nos puede paralizar espiritualmente es la decepción, la desilusión, ese sentimiento de insatisfacción cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no se cumple la expectativa y cuando no pasa como nosotros deseamos. La desilusión o la decepción nos puede paralizar. Y este sentimiento nos puede llevar a pensamientos de derrota, al decir que no hemos ganado, hemos sido vencidos por la situación, y ahí también estamos paralizados. La enfermedad física, cualquiera que sea, eso también nos puede paralizar. Yo hubiera tal vez podido decir, no puedo, pero en realidad Dios me habló a través de esto, y pues yo no podía decir que no, porque tampoco me quiero perder la bendición que el Señor va a dar, ¿verdad? Hablando de bendiciones espirituales, no nada material. Y también la convivencia con el mundo puede hacer que nos paralicemos, porque cuando menos pensemos, el mundo nos va a envolver y vamos a decir, no, es poquito, no pasa nada, no, nomás tantito, no pasa nada. Y ese poquito en poquito que vamos saliendo de lo que no le agrada a Dios, también nos puede paralizar y nos estanca. Todo esto, hermanos, todo esto que nos paraliza, y hay muchas cosas más, ¿verdad? Todo esto son armas que utiliza el diablo, que son sus tácticas para conseguir su fin. ¿Y cuál es su fin? Que nosotros nos alejemos de Dios. Él nos quiere poner el pie en nuestra cabeza y no quiere dejar que nos levantemos. Y aquí venía este versículo de 1 de Pedro 5:8 en la traducción lenguaje actual, que ya también nos los han enseñado. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Estén siempre atentos y listos, porque Él nos quiere destruir, hermanos. Y destruir significa que es aniquilar, exterminar, es deshacernos, desaparecernos totalmente. Y cuando yo buscaba esta palabra de destruir, la palabra exterminar, vino a mi mente esta historia real. Y es un ejemplo, ¿verdad?, de un exterminio físico. En 1941, este gobernante de Alemania encabezó un genocidio, ¿verdad?, una matanza que se llama el Holocausto, que en hebreo significa Shoah, la catástrofe. Y en la terminología nazi es solución final. Este hombre, por sus prejuicios religiosos y de poder, consideró que había que hacer una limpia en los países que Alemania había ocupado. Alemania ocupó países en Europa, y en Europa había personas pues de todas las razas, y este hombre, al ocupar esos países, decidió que iba a hacer una limpia. Entonces aquí fueron 11 millones de personas los que fueron asesinados. Eran grupos de minoría. Dice que 6 millones eran judíos y por lo menos 1 millón eran niños. Este hombre pensaba que iba a ser una reestructuración racial y que él iba a limpiar, y limpió
a todo aquel que consideraba inferior a él y a su partido y a sus intereses. Y dice que aquí también había personas, pues, entre judíos, entre gitanos, había también personas con discapacidad física, con discapacidad mental. Entonces, esto terminó en 1945, hermanos. 4 años duró esta tragedia. Y yo me preguntaba que de 1945 a la fecha, ¿cuántas personas se han ido sin conocer a Jesús? ¿O cuántas más hay en el mundo que son presa fácil del diablo y que no conocen al Señor? Y hermanos, en la palabra, para nuestro espíritu, hay que afirmarnos a esta certeza que escribe Pablo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, porque trabajamos para su obra, porque proclamamos su palabra, porque representamos su reino y así Él nos respalda. De amor, porque si amamos, podemos servir a otros y traerlos a Cristo. De dominio propio, y esto es muy importante, porque nos permite controlarnos a nosotros mismos y no que las emociones nos controlen a nosotros. Tener una mente en calma, con autocontrol. Y no es bueno que se apodere de nosotros el pánico y la confusión, porque nosotros nos vamos a convertir en un caos. Y leí esto en 2 de Timoteo 2:1 de la traducción lenguaje actual, que dice: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Hermanos, y Dios no castiga, Él no quiere que nos paralicemos. Todo lo que nosotros pasamos, las aflicciones, las pruebas, las batallas, las luchas, todo eso nos prepara, porque nosotros debemos de ser al final oro refinado para poder entrar al reino. En Apocalipsis 21:27 dice en la traducción lenguaje actual: pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. Entonces nosotros debemos de conseguir ser ese oro refinado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de todo lo que pasamos, el Señor nos va a ir puliendo y vamos a irnos quitando lo que nos estorba para poder llegar. Es por eso que no debemos dejar que nuestro espíritu se atrofie. Es igual cuando en una parálisis física, si yo no tomo terapia para que este nervio se rehabilite, pues puede ser que me quede atrofiado, que me cicatrice de una manera no natural, y entonces necesito una terapia para que esto vaya tomando fuerza y adquiriendo la movilidad. Entonces así pasa con nuestro espíritu. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente para no secarnos, para no marchitarnos, para no quedarnos estancados, no quedarnos impedidos y no quedarnos frenados. Y para ello necesitamos la palabra, necesitamos forzosamente la palabra para ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, seguirnos esforzando y seguir compartiendo su palabra y servir a otros hermanos en lo que nosotros podamos y avanzar, ¿verdad? Avanzar a pesar de las circunstancias, no detenernos. Jesús en esta historia le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces así también nosotros debemos de obedecer esa voz, debemos levantarnos, cambiar de postura, cambiar de actitud, de comportamiento.
tomar tu lecho, es tomar nuestras circunstancias, tomar nuestros problemas, tomar lo que estemos pasando y ser testimonio para las personas de que Dios es lo suficientemente real y poderoso para ayudarnos a vencer esa condición que estamos pasando. Y camina en la verdad, camina en Jesús. Dios ya nos activó y ya nos dio un propósito, entonces hay que seguir, pase lo que pase. La clave, para creer, para avanzar es creer su palabra, creer sus promesas, escuchar su voz, hermanos, y qué es lo que Dios quiere de nosotros. En Efesios 4, del 12 al 15, en la Nueva Versión Internacional, dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermanos, el Señor quiere que crezcamos y Él nos ama. Él tiene amor para nosotros. Él es un Dios fiel y lo creemos, aún y con todo lo que pasamos. Esto que a mí me pasa es físico, es temporal. Un día se va a acabar, un día voy a estar bien. Entonces, lo importante es no descuidar nuestro espíritu, como nos han enseñado, aunque sea un paso chiquito, pero hay que avanzar, no hay que estancarnos, no hay que detenernos. Y ya voy a terminar con este versículo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Señor es más grande y más poderoso que todo lo que ven nuestros ojos, que todas nuestras aflicciones, que todos nuestros problemas, que todas nuestras enfermedades. Y Él siempre está con nosotros. Él ya aplastó a Satanás y Él está bajo nuestros pies porque el Señor ya lo puso bajo nuestros pies, hermanos. Hay que seguir creyendo, hay que seguir esforzándonos y eso nos va a sacar adelante. Yo aquí veo a todos ustedes y veo personas que buscan al Señor. Veo hombres y mujeres valientes y esforzados y hay que seguir, hermanos, porque ya tenemos la victoria. El Señor ya nos dio la victoria. Aunque nuestros ojos vean cosas diferentes y aunque no nos guste lo que veamos al espejo todos los días físicamente, nuestro interior debe de ser siempre sano, siempre reestructurado en Cristo. Y les agradezco, hermanos, que estén aquí y sigan avanzando, porque mientras estemos aquí en este mundo va a haber aflicciones, pero este mundo es el examen, ¿verdad? Y decía este pastor que murió, no recuerdo su nombre, hace poco murió este pastor y decía que cuando él muriera se iba a graduar de la vida. Entonces, así somos nosotros, todo que vivimos son exámenes. Y el día de nuestra graduación va a ser cuando el Señor nos llame. Y pues todos queremos graduarnos con honores, hermanos. Gracias a todos ustedes y que Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa palabra. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Dios, hermanos, porque nos demuestra a través de la fuerza que le ha dado a nuestra hermana. ¿Quién dice amén? Sí, hermanos, no hay nada más poderoso que la palabra con demostrarlo con los hechos, hermanos. Y ahora me sorprende mucho nuestra hermana, porque sí, hermanos, se puso en el calendario, hermanos, y no escuchamos un pero de ella, hermanos. Ella solamente fue obediente y se lanzó y dijo, yo confío en Dios. Y hoy lo miro, hermanos, que es el Señor trabajando en nosotros. ¿Quién dice amén? Dígale a los hermanos, sí se puede. Ah, no. Dígale a los hermanos, sí se puede. Se puede, hermanos, porque Dios está con nosotros y nos da la fortaleza. Qué tremendo el parálisis facial, hermanos. Y dice, sí, hermanos, ese león está como león rugiente. Dice que está como león rugiente, hermanos. Y nosotros estudiamos cuando ruge el león, hermanos. Dicen que no ruge para presumir ni nada de eso. Él ruge, hermanos, cuando está frustrado. ¿Quién dice amén? Amén. Las gacelas, hermanos, las venaditas, hermanos, brincan en un lado de ellos y ellos rugen porque están frustrados donde no pueden atraparlos. ¿Quién dice amén? El pueblo de Dios son como esas gacelas, hermanos. Cuando estamos en el Espíritu no hay nada que el león se pueda comer y por eso se frustra el enemigo. ¿Quién dice amén? Ahora el enemigo nos pone esos obstáculos, nos dice que no se puede hacer, pero nosotros no le creemos al enemigo, al que reina en este mundo. Nosotros, hermanos, le creemos al Creador de los cielos y la tierra. ¿Quién dice amén? Que todo aquello, hermanos, está para nuestro beneficio. Ahora, hermanos, le pido que se ponga de pie, hermanos, y le pido a mi esposa que pase adelante. Y usted pueda meditar en esta palabra, hermanos, que había un paralítico, hermanos, esperando su milagro. Había un paralítico esperando, hermanos, esa respuesta de Dios. Y hoy, hermanos, hay muchas peticiones. Hay mucho que nosotros hemos pedido al Señor y lo que el Señor, queremos que el Señor haga en nuestras vidas. Hoy, hermanos, es el día, hermanos, de tomar la mano de Jesús. Hoy es el día, hermanos, de levantarnos de ese parálisis, hermanos. De quitarnos, hermanos, de ese lugar donde estamos estancados, hermanos. Y movernos hacia adelante porque el pueblo de Dios sigue caminando. ¿Quién dice amén? Sigue conquistando, así como cuando ese pueblo de Dios, como hablábamos, hermanos, que Jericó estaba delante de ellos y no le sacaron la vuelta más que fueron obedientes, hermanos, y conquistaron lo que Dios había prometido. ¿Quién dice amén? Aquí hay un pueblo, hermanos, que le cree a Dios. ¿Quién dice amén? Aquí hay un pueblo que cree en la promesa de Dios y lo que Dios ha prometido, y Él no se ha hecho para atrás. ¿Quién dice amén? Yo no sirvo a un Dios que dice, ahora ya no. ¿Quién dice amén? No, Dios sigue de pie. ¿Quién dice amén? Porque dice, como nos dijo nuestra hermana, el enemigo ya está debajo de los pies del hombre. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Le dejo lugar a mi esposa, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, en esta hora, Padre, le damos gracias. Gracias, Padre, porque usted es fiel, Señor Padre Santo, a su palabra, Padre, porque siempre está atento, Señor Padre Santo, a lo que nuestros corazones, Padre bendito, necesitan, Señor. En esta hora, Padre Santo, se nos ha hablado, Señor, del parálisis espiritual, Señor Padre Santo, que en muchas ocasiones, Señor, muchos de nosotros, Señor Padre, lo hemos padecido o lo estamos padeciendo, bendito Señor. En esta hora usted nos ha hablado, Señor Padre Santo, que en usted, Señor Padre Santo, hemos obtenido la victoria, Señor Padre, y sabemos, Señor Padre bendito, que lo que necesitamos es creer, es confiar, Padre Santo, que es una realidad, Señor Padre, que necesitamos avanzar, Señor Padre, necesitamos nosotros mismos tener esa terapia espiritual, Señor, que es la palabra, que es la oración, Señor, que es el ayunar, Señor, que nosotros mismos, Señor, constantemente, Padre Santo, estemos, Señor Padre Santo, recibiendo, Señor, esa medicina que es usted, Señor Padre, ese parálisis espiritual, Señor, que hay en muchos, bendito Dios, que este día, Señor Padre, puedan ellos, Señor Padre, ponerlo en tus manos, Señor Padre, desechar todo miedo, Señor, desechar todo, Señor, lo que les está evitando, Señor, de que puedan, Señor Padre, servirle y trabajar para su reino, Señor. Usted nos ha sacado de Egipto, Padre, nos ha sacado de la esclavitud, Señor Padre Santo, para que nosotros, Señor, tengamos la libertad, Padre, de alabarle, de exaltarle, Señor. Oh Padre, en esta hora, Señor Padre, le pedimos,
pedimos, Señor, por todos aquellos que han estado temorizados, Señor, aquellos que no creen, Señor Padre, que pueden ser usados, Señor, aquellos que creen que no saben hablar, Señor, o aquellos que se la pasan pensando, Señor Padre bendito, el querer hablar como los demás, Padre. En esta hora, Señor, los ponemos en tus preciosas manos, Señor, que ellos puedan, Señor, soltar ese parálisis, Señor Padre, ponerlo en sus manos y creerle a usted, Señor, que es fiel, Padre. Y que si ellos miran, Señor Padre Santo, cómo lo hacen los demás, Señor Padre, que lo hagan, Señor, para animarse, Señor, que si nosotros podemos, ellos también pueden hacerlo, Señor Padre. Es el tiempo de levantarnos, Señor Padre. Solamente usted sabe, Señor Padre, el día que vamos a expirar, bendito Dios, que podamos lograr ese tiempo, Señor Padre bendito, para hacer lo que usted nos ha llamado, Señor. Creemos que todos somos instrumentos en sus manos, Señor. Que solamente necesitamos, Señor Padre Santo, dar ese paso de fe, Señor, y ponernos, Señor Padre Santo, en las manos del alfarero, Señor, y que sea usted quitando lo que estorba, Señor, y creyendo, Señor Padre, que usted usa los labios, Señor Padre, para poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor Padre, y ponemos en tus manos, Señor Padre, ese parálisis espiritual que ha evitado, Señor Padre, que caminemos y que nos levantemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.